están? Muy buenas noches, generalizando la noche, muy buenos días, generalizando los días y muy buenas madrugadas por alguien que no acostumbra a dormir por las madrugadas y de repente enciende la computadora, el celular y mira Besitos de Lagartija. ¿Qué tal? Mi nombre es Mariano Betancourt de Besitos de Lagartija. Como muchos me conocen y los que no me conocen, yo soy de Marranistán, humildemente de Marranistán. Cuando vengo aquí a Monterrey me parece una ciudad formidable, una ciudad bella, hermosa, preciosa, una ciudad donde puedes respirar aire puro, puro aire. Quien diga lo contrario es que no ha ido a Isla del Padre. Este destapador, debo de confesar que me lo encontré en un estacionamiento de una tienda de autoservicio, acá para el poniente de Monterrey, y es So Padre Island. Entonces yo me encontré el destapador con las llaves, con otras llaves, quité las llaves y como mi moral antirratera, lo fui y lo reporté al departamento de extravíos y ¿En Marranistán lo roban? no, en Marranistán. De hecho, en Marranistán no hay ni siquiera policías, no hay ni siquiera gobierno, que está más loco, ¿no? Se me hace una onda muy roy. Y aparte, yo cuando vengo aquí veo que hay muchas filas en los camiones, mucho desmadre. Veo cuando, como muchos saben, yo viajo a través de la teletransportación, que más adelante voy a hablar de eso en otra emisión. En esta emisión es muy especial porque aparte le queremos mandar un saludo a Pancho Modelorama de parte de todos sus seguidores. Pancho Modelorama, salud, y qué bueno que nos atiendes muy bien cuando vamos al depósito. Mi nombre es Mariano Betancourt y estos Besitos de Lagartija. Suscríbanse, métanse a YouTube y vayan a la página de Besitos de Lagartija y apóyenos dándole un me gusta, un like, según el idioma que predomine en sus tierras donde viven. No, me faltó el marranito verde. ¿Alguien me puede traer el marranito verde, por favor? También quiere mandarle saludos el marranito verde. Me lo traigo también de Cachirul, como las becas. También quiere mandarle saludos. Dile a toda la gente, a todas las personas de aquí que nos están viendo aquí en Monterrey, Nuevo León, algún mensaje positivo, marrano verde. Muy bien, marrano. Es algo positivo. No puedo hacer la traducción porque una de las cosas que tenemos en Marranistán, que no hay policía, no hay gobierno, lo raro es de que no hay una traducción en los marranistanes, ¿no? O sea, no vas a otro lugar y no hay una traducción. Ay, ¿qué dijo? No te puedo decir. Está prohibido, o sea, está muy loco eso, ¿no? Es una contraparte a la libre expresión, ¿no? Está muy raro, pero bueno, esos son otros temas. Y hablando de libre de expresión, vamos a vender en un próximo evento una encomienda editorial. Le dimos al Amor Pistolas de Sai Bortoni, aquí de Monterrey, en un precio accesible. Y es el único número, porque según mi primo ya va a sacar otro poemario, y este es el último. Si no lo podemos estar vendiendo en la librería itinerante y más, 836 Poniente, a 1 cuadra y media de Plaza La Purísima en Monterrey, Nuevo León. Cáigale con el buen Roberto Hernández y hay buen material literario. Y tengo otra encomienda de Los Desahuciados con el disco Justino, con la portada de Emos. El disco se llama Justino y son Los Desahuciados. Está Juan Vitela, el Noé, el Charlie y el Sai Bortoni en las letras y cosillas. Y pues está padre. Una contraportada del Poniente, el Cerro del Frailer. Lo pueden encontrar también ya que andan en YouTube. Se van a Los Desahuciados y ahí está ese disco, ese álbum en digital, virtual, por YouTube.
Está completo con imágenes también de emos, pero bueno, aquí está en físico y próximamente lo vamos a regalar. Luego les decimos cómo. Está ahí para empezar, para que lo escuchen, pero va a haber un evento hablando de la librería itinerante, van a estar varias bandas, por ahí vamos a poner el link de ruido, de noise regiomontano, con ruidismo regiomontano, organizado por Outcast Records, que por cierto también Outcast Records fue el que hizo el trabajo de edición del disco en físico, a Gerardo Colín, un saludo, que ya estuvo también acá en Besitos de Lagartija. Pueden visualizarlo, creo que en el tercer episodio, tercera emisión. Ahí está, buscan Besitos de Lagartija, Gerardo Colín, y tiene trabajos musicales de ruido, con sellos como Outcast Records, que es un sello independiente subterráneo, por decirlo de una forma, de aquí de Monterrey. Y el 9 de junio, en la librería itinerante, se va a regalar al que diga, yo lo vi por Besitos de Lagartija, quiero un cassette de Chatarra Club, que va a estar tocando ahí también, junto con Tixie Rue y otras bandas que más adelante vamos a poner el link ahí abajo para que se suscriban y chequen ahí el dato. Se llama Entre Gatos y Lagartijas. Qué casualidad que también se llama Besitos de Lagartijas. Y un saludo para Arturo Mendoza, el poeta fotógrafo que nos hizo el favor de mandar a imprimir estos tarros cerveceros, o tarros de zacate de limón si quieren echarle. Pero bueno, esa es la onda. Pero esta noche, y hablando de ondas, y hablando de literatura, y hablando de cultura, y hablando de Marranistán, donde no hay policías, donde no hay gobierno, tenemos como invitado a Federico Aguilera Rodríguez. Ese del Rodríguez no me lo sabía. Digo, ¿qué onda, no? Es como el Jacobo Greenberg, ¿no? Medio sospechoso y desaparecido, güey. Saludo a donde quiera que esté a Jacobo Greenberg. Federico Aguilera Rodríguez, Monterrey, Nuevo León, 1975. Navega entre la música, los libros y el micrófono. Del año 2011 al 2012 fue conductor de Sonorama, Monterrey, que más adelante vamos a hablar un poco acerca de ese pedacito de nostalgia que le toca a cada quien, a cada individuo, a cada ser humano. Sonorama, programa de rock en español en Somos Uno Radio. Del 2012 a la actualidad se mudó a la cabina de radio de la UANL a conducir Lado B, emisión dedicada al rock y a la literatura. Ha participado con reseñas, entrevistas en la revista Taller Abierto, en la página web La Roca, en la revista musical 5 Notas y Vinil TV. Participó en los libros 200 discos chingones del rock mexicano. Ahí estaba, de haber sabido. Ahí lo tenía para hablarnos un poco más en físico del libro chingón, que más adelante pues, nos puede hablar y dónde lo puedan conseguir y si se puede conseguir actualmente, no sabemos. Por el buen Cortés. Participó en los libros, bueno, ya mencionamos, editado por Read and Books y Cumbia Somos, editado por la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Universidad de UDG. Y bueno, y entre otras cosas ha hecho, ¿verdad? Como promotor cultural musical también y como reseñista, ya lo mencionamos en varias revistas alternativas y culturales y musicales. Con ustedes, esta noche en Besitos de Lagartija, Fede Aguilera. Hola. Hola, Crayola, cabeza de bola. Ando cayendo. Vamos, ponte, si quieres para acá, Fede. Muévelo antes de que te sientes. Amen. Te sientes a gusto ahí. Próximamente nos van a llegar los patrocinios de los sillones. Muy bien. Pero por lo pronto. Sillas bienvenido. Altas. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido, Fede. Es un gusto, como siempre, saludarte donde quiera que te vea. Es correcto. ¿Qué onda? Te digo lo mismo. Todo muy bien. Gracias por invitarme a Besitos de Lagartija en esta nueva temporada, ¿no? Más encaminada a YouTube. Oye, qué chido por todos esos estiramientos de yoga, ¿verdad? Estiramientos de yoga. Pues sí, trato de hacer todos los días ejercicio, ¿no? ¿Te dedicas a algún deporte fuera de tu semblanza, fuera de tu brebaje cultural? Antes jugaba fútbol, pero ya no juego fútbol porque la gente es muy agresiva.
Y siempre... ¿Juegas en los campos llanos o qué? En todos lados, sí, en los campos, en el Río, en el Realito, en todas esas canchas tan emblemáticas del Monterrey de antes. Y toda la vida jugué hasta el año pasado, pero pues la gente es muy agresiva en la cancha y siempre quieren golpearte o cosas así, entonces Sí, colgué los tachones. es un juego, ¿no? Ajá, pero ya cuando pero se se meten prenden. otras negociaciones Sí, y de sí, emociones, sí. y, te voy a madrear. Ajá, lo toman como muy, muy en serio, ¿no? Y pues no, Eso deja te de da ser flojera. divertido. Sí, prefiero los deportes individuales. Actualmente El ciclismo, me gusta el ciclismo. Tengo una bicicleta de montaña y me Ya. salgo a rodar yo solo. Sí, hemos Salgo a visto rodar. por ahí en tus redes sociales que andas Hago en la senderismo, bicicleta. montaña, Box. box, entreno box y últimamente desde el año pasado he estado corriendo carreras de 10 kilómetros, sobre Órale. todo. Aparte Ajá. te gusta la fotografía, ¿no? O sea, cuando vas en el senderismo he visto Bueno, buenas sí, fotos. pues sí, aprovechas los paisajes, ¿no? Y tomas Qué algunas chingón, fotografías ¿no? y en la bici igual. Y, se presta, ¿no? Porque vas recorriendo, en este caso en la montaña, pues sí tienes unos paisajes espectaculares. Y en la bici, pues lo que vas viendo, ¿no? En el camino que elijas. ¿A dónde ¿no? has ido más lejos aquí en Nuevo León en bicicleta, Fede? Lo más lejos que he ido es de mi casa, que vivo ahí por el Paseo Santa Lucía, Ujú. hasta la Plaza de Santiago, o de mi casa a Los Cavazos, son como 65 kilómetros ida y vuelta. ¿Y si respetan los automovilistas? No, ¿Vas con ese hay riesgo? no, pues trato de encontrar calles poco transitadas y avenidas grandes, o sea, lo que son las avenidas como Garzazada y Félix U. Gómez y Ya. ese tipo de avenidas no las evito totalmente. Te metes por la colonia. Me meto por la colonia, por ¿A qué por crees que adentro. se deba que no hay una cultura vial y respeto a los ciclistas? Pues eso, Aquí en Monterrey. no hay una cultura Bueno. vial. De entrada no hay ciclovías, ¿no? Ciclopistas adecuadas. Creo que hay Al contrario, nos cerraron más las calles. pues ¿no? es que las hacen como para cumplir y como para palomear, pero en realidad pues las ciclovías o las ciclopistas te deben de llevar a algún lado, ¿no? Y hay ciclovías o ciclopistas, no sé cuál es el término correcto, que a lo mejor abarcan solo un tramo, ¿no? Pero llegas ahí y se acaba. ¿Y qué haces, no? O sea, tienes que igual tomar una avenida, la gente siempre va deprisa y no hay una cultura, entonces hay como esta visión de que somos enemigos todos, ¿no? Si andas en una bicicleta, eres enemigo del que Del maneja un automovilista. auto Ajá. o del que maneja una motocicleta. O sea, nos han creado como esa cultura en la que siempre tenemos que estar peleando unos con otros, ¿no? Está cabrón, ¿verdad? En todos los ámbitos, ¿no? Si Ajá. te lo llevas al fútbol, a la política, a la religión, a la bicicleta, al carro, ¿no? Siempre estamos como peleando. Oye, y discutiendo. hablando de bicicletas, hay un libro, no sé si ya lo has leído, conoces de él, de David Byrne, ¿no? Habla de la bicicleta, ¿no? Sí, Creo. me lo prestó alguna vez un amigo, lo ojeé, pero se lo tuve que regresar. ¿Qué te pareció? Pues sí, Digo, después de ser un músico de Talking Heads y todas esas sí, bandas. no podría hablarte a fondo de él porque no lo leí. Bueno, en sí solo en la lo bicicleta ojeé. como cultura, Ujú. o sea, está con mar. O sea, Hay uno, por ejemplo, de Rogelio Garza. Rogelio Ajá. Garza, que era uno de los que tenían alguna columna, ¿te acuerdas de La Mosca en la Pared? ya, Esta revista del rock. Michel. Ajá, de Hugo García Mitchell. Él tenía una columna ahí. Él escribió un libro de crónicas en la editorial El Salario del Miedo, de J.M. Servín. Con madre. Y Servín buena onda, ¿no? Sí, Su Servín, escritura. buen amigo. El libro se llama Bicicletas y otras drogas, ¿no? Y qué chido. son sus aventuras en la bicicleta por la Ciudad de México y por todos los alrededores. Consíganlo. Está muy bueno. Sí, no, se recomienda está también buenísimo. Besitos de Lagartija. También Rogelio se Garza trata de es un eso. gran cronista, es un muy buen cronista, aparte de un periodista musical, ¿no? Habla, obviamente en ese libro habla de música, habla de bandas que le gustan, a él le gusta mucho el post-punk y toda Ya. esta onda. Pero bueno, ahí principalmente se enfoca en las historias por las que puede atravesar un ciclista. Qué loco. Y aparte, bueno, él Con madre. es consumidor de marihuana, por ejemplo, y habla de toda esa onda también, ¿no? De
todas esas vivencias. Por eso se llama el libro de bicicletas y otras drogas, algo así. Hay varios libros de bicicletas, ¿no? Pero eso está qué muy chingón, bueno. ¿no? Entonces ha tenido una experiencia bastante escenográfica en los paisajes. Y por ejemplo, actualmente tienes el programa Lado B, como mencionabas en La Semblanza, como locutor, como programador hasta cierto punto. Sí, pues hago un playlist. Lado B, ¿de qué trata? Para que toda la banda que también escuche, es por el 89.7 de FM, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fede, ¿cuál es la misión y el enfoque en la radio cultural? O sea, ¿cómo lo conduces hacia eso? Mi programa... ¿De qué trata eso? Bueno, en sí mi programa es... Lado B. El Lado B, cuando empecé, como mencionaste en La Semblanza, de hecho, antes tuve un programa que se llamaba Sonorama, donde estaba muy enfocado al rock en español. Ya. Pero ya cuando entré al Lado B, quise abarcar o expandir un poco el proyecto. Y bueno, decidí incluir como mis dos más grandes pasiones, que es la música y es la literatura. Y sobre todo esta propuesta o este maridaje que siempre ha existido entre la música y el rock, ¿no? Hay grandes ejemplos acerca de ello. Y por ahí me fui, ¿no? O sea, haz de cuenta que cada programa hay obviamente un playlist, ¿no? Que gira en torno al rock. Digo, sin excluir otros géneros, porque también entran otros géneros, pero es como el más... El fuerte. El más presente. Y una entrevista, cada programa. Esos son los temas que abordan. Una entrevista con un escritor, ¿no? Tengo... Desde el principio hice pues muy buenas conexiones con la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Editorial Planeta y Random House principalmente. Y últimamente Urano Editores. Entonces, entre esas 4 editoriales, pues todos los autores lo jalaste para tu programa y darle el enfoque. ¿Qué papel juega, por ejemplo, la radio en la promoción y difusión de la cultura y la música en la comunidad, de lo que mencionabas? Pues, mira, por ejemplo, hay mucha gente que dice que la radio pues ya está muerta, ya caducó, ya no existe. ¡No es cierto! Pero creo que cada medio tiene su público, ¿no? Hay mucha gente que va en el auto y le gusta ir escuchando la radio. Lado B, oye, ¿qué onda Lado B? Bueno, al menos a mí, en lo personal, me gusta escuchar las radios universitarias, ¿no? La radio del TEC, la radio de la UDEM, la radio de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muy buena música. Radio Nuevo León, ¿no? Y creo que son una alternativa, un lado B a la programación comercial que existe en las demás emisoras, que pues regularmente mantienen una tendencia hacia la música que en ese momento está de moda, ¿no? Ya. Entonces creo que la radio universitaria y la radio cultural a la comunidad tienen que ser una opción y tienen que proponer alternativas distintas a la radio comercial en este caso, y obviamente abrir espacios a lo que está sucediendo culturalmente en tu ciudad o en el entorno en donde tú te desarrollas. De hecho, va un personaje manejando el Ecovía o el Transmetro y suena al Lado B. Una vez me contaste una onda bueno, así, ¿no? Me contó mi primo, me dijo que iba en el Ecovía, en el Transmetro, y de repente 89.7 FM, besitos de lagartija y la chingada. Y dije, no mames, y siguió una rola, no me acuerdo cuál, si era de los Cadillacs o algo que pusiste por ahí, y le subió el vato. Entonces a lo mejor toda la banda en el Ecovía escuchando a los Cadillacs, ay, esa banda, qué pedo. O sea, y eso es lo chido también. Bueno, a mí se me hace un dato muy importante de llegarle a la comunidad, volviendo a la pregunta, o sea, a la comunidad en sí, de que no es lectora propiamente, ni cultural propiamente, pero le llama la atención y pues, busca y rasca y investiga, ¿no? Es poner ahí, ¿no? En la palestra, como se dice, tu propuesta, en este caso la literatura, la música, hablarles de un libro, contarles de algún autor. Maya toda la banda sin el eco. Y se enganchan. O sea, ha habido testimonios de gente que ha ido, acudido a algún libro, a algún autor, después de haber escuchado el programa
o alguna de las cápsulas que aparecen. Sí, y de los programa. Invitados que tienes, pues. Y de ¿no? los invitados, a los escritores que participan o que entrevisto yo, bueno, pues ahí ha habido testimonio, ¿no? Hay gente que me dice que se ha acercado a los libros, o los colaboradores que participan, que les han comentado también esta Qué parte, chingón, ¿no? pues lado B de eso se trata. Es acercar la literatura o la cultura, porque no hay muchos espacios, ¿no? A mí hay escritores, incluso Iracema Corpus, que es una de las chicas que participan en la Casa del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, me ha dicho, o sea, hay pocos espacios y me decía, ¿no? Reconocía que el lado B pues era uno de ellos. Entonces dice, qué padre que esté este espacio para poder promover pues la literatura en este caso, o los títulos en este caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿no? Pues qué chingón. Ajá, sí. Y luego, ¿cómo te involucraste en la radio y qué te llevó a convertirte en conductor? O sea, fuera de lo que sabemos, la temática que se maneja en lado B, ¿cómo llegaste a ese lugar misterioso? Bueno, lo primero que hicimos fue Sonorama, ¿no? Hay una estación que se llamaba Somos Uno Radio que estuvo al aire, era radio por internet, estuvo al aire. Tenían invitados de rock de Monterrey, ¿no? También. Teníamos invitados de bandas de rock, sí. Pues siempre me gustó la música y siempre me gustó documentarme, leer quién había producido, con Sonorama. Quién componía, antes de eso. Ya. El día ves que me invitaron a Sonorama, fue un proyecto colectivo, ¿no? De Somos Uno Radio. De Somos Uno Radio, Heráclito Benavides, un amigo al que le mandamos un saludo. Y el Daniel, ¿no? Que estaba por ahí también. Sí, pero Heráclito fue el primero que se acercó y me dijo, vamos a hacer un programa. Y la idea era solo él y yo. Y fuimos y lo propusimos, lo aceptaron y ya invitamos a más gente, invitamos a Daniel. Es radio independiente, ¿verdad? Era radio por internet. Era una estación más con tintes para políticos, sí. Eran seguidores de Andrés Manuel en ese tiempo. Todavía no era presidente de la República. Y la estación se creó en ese momento por simpatizantes de Andrés Manuel. Nosotros llegamos al final, ya cuando la estación estaba... Ya cuando Andrés Manuel se le veía la última arruga. No, pues él todavía no era presidente. Arruga, ¿no? Él todavía ni siquiera era presidente, pero ya la estación ya estaba en las últimas. Sí. Y llegamos el último año, de hecho por eso se acabó. Y ahí entró el Dani, entró Dani, entró Memo Uranga, y Checo Castillo. Pero se acabó porque pues la estación se acabó, ¿no? En ese tiempo ya se acabó como... Era un proyecto colectivo en donde todos aportábamos. Y te quedaste así como que, por decirlo popularmente, así como la cosquillita. Y después hubo una conexión con un lado B. Luego me invitó el Gato Raro a un proyecto que tenía él que se llamaba El Algodón de Azúcar en una radio por internet también. Ah, órale. Se llamaba Radio B3 Nahui. Era una estación de radio que estaba ahí por el Obispado. Qué chido. Y me invitó, iba un día a la semana a programar la música y a hablar de rock y ese rollo. Y estuve ahí unos meses con él. Y luego Homero Ontiveros. Del inspector, ¿verdad? Del inspector. Él inició el lado B. El lado B lo inició él. Ya. Y él se iba a ir a un viaje a Europa por un mes. Y me pidió que lo supliera en ese mes. Entonces yo fui a suplirlo ahí en la radio de la uni. Pero tú ya traías también un poco el conocimiento de la música. Pues un año, no tanto. Pero ya traías la noción, o sea, por algo sí, también llegar te a la radio de la uni, pues como que era para mí un paso más, porque pues ya llegas con frente a una institución, exacto, FM, una frecuencia, ¿no? Una institución. Estás frente a un micrófono. Bueno, al menos para mí no era como llegar y decir cualquier cosa. Sí, porque ¿no? sabes que te estás escuchando de todo tipo de banda, ¿no? Claro, y tienes un alcance muy, pues mucho más grande que en internet. Entonces lo tomé pues con mucha responsabilidad y seriedad. Y hice un mes, 4 programas. Luego él regresó y me invitó a co-conducir el programa con él. Él era el titular, pero yo era el co-conductor. Se va a quedar Fede Aguilera, ahorita voy a Europa. Ajá. Y estuvimos un rato juntos, como un año, yo creo. Año y medio, no recuerdo ahora. Y bueno, él pues ya por múltiples compromisos con la banda y empezó a tener otros programas. Empezó a conducir un programa de televisión en el canal 53 de la uni. Entonces ya total se fue, ¿no? Me dijo, quédate con la emisión. Y ahí fue cuando yo lo transformé y lo hice de rock y de literatura.
¿no? Órale. Y es el formato que ahí empezaste en lado B, todo eso. Ajá, ajá. ¿Y qué desafíos enfrentas a conducir un programa de literatura y rock? O sea, para ti, ¿cuál es un desafío? Digo, hablando de la comunidad, hablando de los radioescuchas. Pues cada semana tienes que estar bien preparado, ¿no? Porque, o sea, en cada entrevista que tú haces y que le haces a algún escritor, en este caso, pues de entrada tienes que prepararte bien para la entrevista. Tienes que leer el libro, tienes que saber de qué habla, tienes que conocer a quién vas a entrevistar. Porque es como puedes llegar a hacer una entrevista pues más profunda, ¿no? Donde puedes sacarle como más provecho. Y en ese sentido poder explicarle también al público y hablarle al público de lo que estás hablando, ¿no? De lo que estás o con quien estás platicando, ¿no? También hay que decir que el programa se empezó también a expandir hacia otras disciplinas, disciplinas, En ese caso en el teatro, en el cine. Sí, me empezaron a buscar de Conarte. Ya no nada más literatura y rock. Ajá, y me llegaron a mandar gente de teatro, de yoga. Eventos culturales. De yoga. De eventos culturales que había, ¿no? Pues tú sabes que Conarte abarca muchas disciplinas. Ajá, cine. Entonces, pues sí, pues qué chido, hubo una expansión, o sea, como es un espacio y volvemos a lo mismo, no hay tantos, te empiezan a buscar, ¿no? Empiezan a buscarte y va pasando el tiempo, te empiezas a hacer un poquillo en el ámbito cultural más conocido, ¿no? Y te empiezan a buscar más, entonces empiezas a abarcar otras disciplinas y empiezas a hablar de otros temas, ¿no? Como decíamos, como el teatro, como el cine, en fin, ¿no? Que son los que más ha habido. Y no suelto, como quiera, tengo ahí dos o tres espacios para hablar de bandas también, ¿no? Bueno, ya no publicas en Cinco Notas, por ejemplo. Cinco Notas terminó. ¿Cuál fue tu experiencia como... ¿Ibas a conciertos? Háblanos un poco de esa participación. Sí, en Cinco Notas me invitaron a cubrir conciertos, a hacer reseñas de conciertos y pues fue una gran experiencia, ¿no? Porque una cosa es llegar a un concierto y verlo como un fan, como un espectador. De hecho, yo leía tus reseñas. Bueno, en Marranistán llegaban a través del código postal. Lo más loco, Fede, perdón, este paréntesis cultural de Marranistán, de que todas se manejan por código postal. Código postal. Por llegó una onda, tenías una onda muy, muy descriptiva también de que llegabas al estacionamiento y luego el concierto, y luego el personaje, pues la crónica, lo comparabas, ¿no? O sea, igual. Tratabas de hacer una crónica. A mí me gusta lo que hacías en Cinco Notas. Bueno, eso es a lo que iba, o sea, al momento en que entras a un concierto y tienes que hacer una reseña o una crónica de lo que está sucediendo, automáticamente dejas de ver el concierto como un fan, ¿no? Ya empiezas a percibir otras situaciones, empiezas a ver al público, cómo reacciona. Qué chingón, ¿no? Empiezas a ver también los gestos de los músicos. Las luces, el cielo, si está fresco, si no está fresco. Eres muy descriptivo en ese aspecto, a eso me refiero. Tratas de captar todo eso, ¿no? Te metes y lo estás viviendo al momento que estás leyendo. O también si el sonido no es bueno, o si el güey que está tocando tiene hueva, o si no proyecta, ¿no? Porque, por ejemplo, en un concierto me parece muy importante que el que está cantando o el músico sepa proyectar hacia el público lo que está interpretando, ¿no? Yeah. Hay gente o hay músicos que son muy parcos, ¿no? Y pues sí, a veces te da hueva verlo, ¿no? Pero bueno, luego surgió Vinil TV y me invitaron y bueno, acabo de retomar. Nuevamente hace 2 meses. ¿Al estilo Cinco Notas? ¿O ya? No, es un poco más... No es tan una crónica, sino más bien es una reseña, ¿no? Yeah. Que son más cortas. Órale. Ajá, en Cinco Notas sí eran como más largas pues una crónica, ¿no? Puede ser de una gran extensión. Tú siempre te has conectado con la música, la literatura y la cultura. ¿Cómo crees que la música puede influir en la cultura y la sociedad? O sea, la música que tú proyectas en Lado B, por ejemplo, al público. Pues creo que la música, digo...
Digo, tú programas la música, ¿no? Sí, Inclusive. yo programo la música. Bueno, pues la música, bueno, algo que me gustaría resaltar es Adelante. la elección de la música, ¿no? Yo soy, digamos, empecé a oír música en los 90s, Ya. cuando pues el rock en tu idioma ya había pasado. Sí me tocó, pero no fue como lo que más... Te llamó la atención, ¿no? Pues ahí empecé, ¿no? Pero ya me empecé a clavar más como Caifanes. cuando Fobia. empezó a sacar Culebra, ¿no? Santa Sabina, Culebra La Records. Castañeda, Uf, todo genial. eso. Pero me iba también a la onda esta de lo que le llamaban, el rock que se hacía en la periferia, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? El Aragán, Tex-Tex, todo ese rollo. El otro rock, ¿no? Y luego salió el grunge y me empecé a clavar mucho con esa onda. Sin embargo, siento que eso ya se tocó mucho, ¿no? O sea, eso ya en radio, ya se escribió mucho de esa música. Ya, ¿Y tú seleccionas y pones también grunge o pones...? no, casi ya no. ¿No? Trato de ya no. O sea, trato de hacer una selección musical, digamos, del 2000, 2010 para acá, ¿no? Hay mucha música que está apareciendo continuamente cada año, cada día. Actualmente, ¿qué música, hablando ahí, te gusta y qué géneros te parecen interesantes? De bandas mexicanas, por ejemplo. Sí, hablando de México, por eso. Pues, digo, lo hemos platicado. Hay una banda que se llama Diles que no me maten, ¿no? Ya. Que es poesía rock, muy experimental. Está padre. ¿no? La pueden encontrar en YouTube, ¿verdad? En YouTube, sí. También. En Bandcamp, Brinquen en ahí. Spotify. Chingón. O está Mabe De eso Frati. se trata esto, ¿no? De compartir. Mabe Frati también, que ella es guatemalteca, pero llegó a México desde hace muchos años. Ella toca el cello, por ejemplo, ¿no? Y hace muchos samplers. Tiene un guitarrista también que está bien loco. Y ¿También la programas al lado de? También. Sí, la has programado. Sí, pues. Claro. Esta banda que se llama Un Perro Andaluz, ¿no? O por ejemplo de Monterrey, Los Mundos. Oh, Los Mundos. ¿no? Chido. Pirámides. Los Desahuciados. Los El otro, ¿verdad? Los Mississippi Queens, que ahora se llaman los difuntos. Órale. En fin, o sea, trato de ver y de buscar lo que está saliendo, ¿no? Y darle un espacio a ese tipo de música, no a lo que ya se tocó muchísimo, ¿no? Sí. Eso siento que pues ya hay muchos espacios que tocan ese tipo de rock. Y lo chido es, sin ser regionalista en mi caso, bueno, porque aparte no soy de Monterrey ni de Nuevo León, que hay una expansión, ¿no? De variedad. Pues hay a las nuevas música, generaciones. Pues, claro, o sea, ya hay muchísima música basta con que tú quieras y la vas a encontrar, ¿no? Hay muchas revistas especializadas que hablan, bueno, revistas hablo de revistas pues ya en la red, ¿no? Porque ya no se imprimen revistas. Ya digitales, ¿no? Ya digitales, ¿no? Como es Marvin o Indie Rocks o la KXP, en fin. Ajá, sí. Y ahí todo el tiempo están saliendo ondas nuevas que vale la pena, ¿no? Conocer. Y que desgraciadamente no hay una difusión más que ahí en ese canal, como lado B, como... Siento que la creatividad no se agota nunca, ¿no? La creatividad no es exclusiva. Digo, te habrá tocado oír esta onda de que no, es que antes en mis tiempos la música, sí, ajá, ¿no? no, es que Pink Floyd, sí. Led Zeppelin, claro. Y la creatividad no es exclusiva de una época, ¿no? Digo, cada quien su pedo, ¿no? Cada quien, sí, pues sí, pero digamos, hay gente que asevera que ya no se hace buena música y eso me parece... Porque no investiga nuevas generaciones, pues ¿no? imagínate, y hay mucha nueva música muy buena hecha por claro, banda y joven, si ¿no? hablas con raza, con chavos, con jóvenes, pues te van a pasar un chorro de bandas que están escuchando y tú escuchando todavía los Caifanes y eso. Pues no, Black Sabbath. Solo todos los metaleros, buena onda. Entonces ahí es donde entra el lado B, ¿no? Ajá, exacto. Donde tienes que, donde yo tengo como esa... ¿Compromiso? No. No. Gusto. Ese gusto por promover o por poner ahí ese tipo de propuestas. Ajá, claro. Por ejemplo, en el lado de los festivales que has participado, aparte de las revistas, ¿qué eventos culturales han sido tus experiencias? Cuéntanos un poco de ello, en los conciertos, ¿qué te ha emocionado? Ya no como dices al principio como fan, sino como que, ay, güey, o sea...
Pues mira, la onda de los Una festivales, experiencia es que son muy repetitivos, ¿no? O sea, los festivales, de hecho por eso han ido mutando, ¿no? Si te has dado cuenta, el Festival Pal Norte empezó como un festival de rock y ahorita ya no es un festival de rock. Ya no ¿no? es un festival de rock. Ni el Machaca, ni el Hello Fest, todos empezaron como festivales de rock y han ido mutando a convertirse en eventos, en festivales musicales ya sin un género predominante. Te hablan por teléfono. Entonces, en ese sentido, sí. No, Ahí está. En ese sentido, los festivales, pues se repiten mucho. Los headliners, por ejemplo, si tú ves el Vive Latino, pues siguen siendo los mismos, ¿no? Y se convierten en algo que, digo, salvo que te guste muchísimo la nostalgia. Pues casi regularmente. No vas a encontrar nada nuevo ahí, ¿no? O sea, si estás buscando nuevas experiencias musicales, pues es complicado encontrarlas ahí en ese tipo de festivales, ¿no? Hay otros como el Hipnosis en la Ciudad de México que sí apuesta por bandas nuevas, ¿no? Por bandas que están ahora sí que emergiendo, ¿no? Ajá. Y antes también había, pero no eran muy conocidas. Pues el Normal, no sé si te acuerdas del Festival Normal, ándale, que empezó aquí. Ese. También era una diversidad musical. Se trasladó a la Ciudad de México porque encontró más público allá en la Ciudad de México. Y aquí como que, ¿qué onda, no? Pues sí, digo... Es que no son los Caifanes, ¿no? Por decir una forma, sin tirar mal pedo a Saúl. Un saludo a Saúl Hernández. Ahora, el Pal Norte ha apostado por otros géneros, ¿no? O sea, hay gente que va a ver otro tipo de bandas. Ya no va a ver rock, sino va a ver otro tipo de bandas. Para empezar, Fede, ¿qué viene siendo el rock, no? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿No? Como lo que mencionabas de la película Tutti Frutti. Vi el documental. Digo, hablando de eso, sin salirme mucho del tema. Vi el documental de ayer del Tutti Frutti. El Tutti Frutti pues, es un bar que existió en la Ciudad de México, un bar, sala de conciertos, que existió en la Ciudad de México en 80s, 90s, por ahí más o menos. Y bueno, es la historia del bar, ¿no? El documental habla acerca de eso. Y las perspectivas de los músicos, de los sí, hay varios músicos que aparecen ahí, ¿no? Aparece gente, Alfonso André, aparece Bon, aparece Rubén Albarrán, Pacho de La Maldita. Pero Bon dijo algo muy hablando interesante, del rock, hablando del rock. Dijo, el rock se da en los escenarios, esos que miden 2x4, no sé qué medida dio, pero hablando de los pequeños, donde tienes el público así enfrente. Dice, ya cuando llegas a un festival y eso, dice, pues ya ahí es otra onda, ¿no? Ya no hay como esta interacción, esta cercanía con el público, ¿no? Qué profundo. A mí me gustó, porque si vas a, por ejemplo, hay que hablar de un lugar aquí en Monterrey que merece todo mi reconocimiento, que es el Nodriza. Fíjate. Si tú vas al Nodriza a ver un evento, un concierto en el Nodriza, la gente va a ver al artista tocar, ¿no? Es un lugar pequeño. Es un lugar pequeño, no o sea, sí, obviamente sí va, pero la mayoría de la gente va a ver a las bandas tocar. Sí, son bandas nuevas, propuestas nuevas. Pero muy interesantes muy también. Interesante, y no los ves tanto como estar platicando entre ellos y ignorando a quien está tocando, que se da mucho, ¿no? En los bares. En los bares. Está el músico tocando y los otros estaban cotorreando. No, que sí, güey, no te acuerdas, mi nuevo proyecto, güey. Oye, cuando se cae y cuando se acaba la rola, se escucha todo el cotorreo, ¿no? Y le da el aplauso por compromiso, ¿no? Ajá, exacto. Y eso es, besitos. El Nodriza es lo que tiene chido. O sea, que la gente que va ahí va a escuchar a la banda. Música y está padre porque están trayendo bandas que están, digamos que sonando, ¿no? Que están como emergiendo, algunas ya consolidadas, pero sin tanto público. Y si tú vas al Nodriza a ver un concierto, aunque no lo conozcas al que está tocando, pues vas a eso, ¿no? Si te gusta mucho la música y la experimentación, vas a descubrir sonidos, ¿no? A la madre. O por ejemplo, el Café Iguana sigue los viernes teniendo bandas ahí en el escenario del patio, bandas nuevas, ¿no? Y también está chido ir a darte una vuelta y verlos tocar, ¿no? Creo que no hay que perder la curiosidad. Eso es parte. ¿No? Aquí estamos con nuestro invitado de esta noche en Besitos de Lagartija. Mi nombre es Marino Betancourt. Conéctense, manden sus comentarios. Estamos con Federico Aguilera del programa Lado B. Oye, y hablando de visiones y perspectivas,
¿qué te apasiona de la radio y la cultura? ¿Y qué crees que es lo más importante que la gente debería saber sobre la cultura y la música? Bueno, son un chingo de preguntas. La radio. Empecemos por la radio. Órale. La radio sí es, y entras a una cabina y te cambia, o sea, te cambia el momento, pues, ¿no? O sea, sientes una conexión, al menos en mi caso, sí o sea, te llega un momento en que antes de empezar el programa te conectas inmediatamente con el micrófono, te olvidas de todo lo que te pasó en el día o lo que estás viviendo y entras en una conexión directa, ¿no? Y bueno, te transforma, ¿no? Creo que ese radio, como muchas veces, mucha gente lo ha dicho, los que han hecho radio, sí hay como mucha magia en una cabina de radio. Lo que no es el radio en sí como objeto, sino es las personas que hacen la radio. Sí, claro. Sí, claro. Sí, bueno, sí, es definitivamente, ¿no? Porque hay quien puede llegar y puede tomarlo así como muy a la ligera, ¿no? Pero estar en frente a un micrófono, bueno, entrar es una responsabilidad. Sí, claro, la verdad no cualquiera lo hace y no significa que es un ego así de que es que yo no sé, yo sé más que tú. No, o sea, que te sientes como mencionas. Pues tienes que ir preparado porque hay mucha gente que te está escuchando, ¿sabes? Y puede hacerle así y le cambia, ¿no? Sobre todo en el auto, que es donde más se escucha la radio ahora, ya, ¿no? Los que van en el auto son los que más escuchan radio ahora. Es muy difícil que en algún hogar o algo, bueno, es que sí lo hay, ¿no? Pero que sigan escuchando son radio. Contados, pues. Pero en el auto, pues sí, ¿no? Entonces, el que va en el auto, si tú estás a lo mejor divagando demasiado y diciendo alguna información sin sustento, sin argumento, y también tienes que saber transmitir la información, ¿no? En cualquier momento le cambia. Y eso es complicado, digo. A mí se me complica, como yo tengo un guión ya preparado acá de Marranistán y decir, hoy va a estar Fede Aguilera. Ay, bueno, mames, pero ese vato sí sabe de conducción. Y no es victimismo, ¿no? Sino que no, tu amigo. Es como un amigo. Sino que es un compromiso, como mencionas. ¿Y cómo ves el futuro de la radio y la cultura en la era digital? Hablando de la actualidad, ¿qué opinas? ¿Qué papel crees que juega la radio en la formación y en la educación? Mira, por ejemplo, la digital y en la educación. Por ejemplo, hay muchos podcasts, ¿no? Se hacen muchos podcasts. Y hacer un podcast es muy distinto de hacer radio en vivo, ¿no? Porque la radio es para ese momento, es efímera, y es ahí está, ¿no? Y solo lo que dura el programa, porque también puede ser, la radio no puede ser atemporal, ¿sabes? O sea, bueno, sí puede ser, pero en mi caso mi programa no, porque yo hablo mucho de eventos que están por suceder en esos días, promoción, ¿no? Lo haces, por ejemplo, lado B, se presenta los martes de 7 a 9 en la 89.7 y tú anuncias una programación de un sábado, un evento, un domingo. Por ejemplo, ahorita está el Festival Alfonsino de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo hablo del Festival Alfonsino, de los eventos que va a haber y por ejemplo, el martes que viene vamos a tener vía telefónica a Andrés Clarion, que es director de cine, que hizo una película que se llama Hilda, ¿no? El cine mexicano, y va a presentar una que se llama Territorios. Y la va a presentar en el Festival Alfonsino. Y voy a entrevistarlo telefónicamente para ese evento, ¿no? Obviamente vamos a hablar de la película. Padre. Pero, digo, la información o lo que yo pueda preguntarle acerca de la película, pues sí puede quedarse ahí, ¿no? Pero el evento va a pasar y se va a ir, hablando, ¿no? Del efímero. Ajá, hablando del efímero. O lo que hace con arte, ¿no? Por ejemplo, el documental del Tutti Frutti, yo lo anuncié el martes pasado. Sí, de hecho yo lo escuché ahí. Ajá. Entonces, estamos hablando de eventos. Entonces, la radio es en ese momento y la radio en vivo en ese instante. Y estás hablando de ya lo que lo agende, ¿verdad? Que oye, va a estar, dijo Fede, y lo anota en el celular o en una libretita. Muy diferente a un podcast, que es una información que tienes que tratar de hacerla atemporal, ¿no? Para que se quede ahí grabada y puedas escucharla en cualquier momento. Sí, son tratamientos totalmente distintos. ¿A qué voy con esto? A que son públicos distintos, ¿no? O sea, el público del radio no es el público de un podcast, o puede serlo, pero incluso como escucha o como consumidor de contenidos,
tú vas con una actitud distinta a escuchar la radio en vivo a escuchar un podcast, Sí, ¿no? sí. Pero como quiera ustedes tienen, tu programa tiene un link virtual que se queda ahí y lo pueden escuchar o no. Puedes hacerlo, Bueno, sé que existe en podemos vivo, que lo hacen hacerlo, en vivo. pero yo, por ejemplo, En Facebook. lo que puedo rescatar son las entrevistas con algún autor, con algún escritor, y no el programa en sí. Ya. Porque, ¿Ese tú lo subes a tu red o a la página del lado B? En el canal de YouTube, sobre todo, ahí subo las entrevistas con los escritores, pero son audios, ¿verdad? La mayoría de ellas. No tiene mucho sentido subir un programa de radio donde tú estás hablando de eventos que van a ocurrir el día de mañana, ¿no? O sea, es como te digo, es efímera, ¿no? Viene y se va, ¿no? Es distinto el tratamiento. Viene y se va. Ajá, tienes que prepararte para eso, ¿no? Y haces radio para eso, ¿no? Porque vas a hablar porque uno de los principales puntos que yo intento llevar a cabo en Lado B es la promoción de lo que está sucediendo, de los eventos culturales en la ciudad, ¿no? Ya. Entonces eso lo hace efímero, ¿no? No lo hace algo que puedas escuchar siempre, ¿no? ¿Y has tenido bandas de rock en vivo ahí en Lado B? ¿Entrevistas de bandas? De bandas, sí. Últimamente es lo menos a lo que me centro, pero sí. O sea, el año pasado estuvieron los Danzantes, por ejemplo. Estuvieron los Mundos. Estuvo Mississippi Queens, estuvo Rosso, Homero, Rosso de Plastilina Mosh. Rosso de Plastilina, Homero de Inspector. Sí, o sea, sí. Cada que siento que está chido incluir, abro el espacio para bandas de rock. ¿Dónde te pueden escuchar, Fede? Aparte del Lado B, que voy a hacer una promoción, Lado B, 89.7 de FM en Radio Universidad Autónoma de Nuevo León. Aparte de ese radio, ¿dónde pueden conectarte para escuchar Pues en Instagram nos pueden encontrar como Lado B Monterrey. Lado B Monterrey. En Facebook como Lado B MTY. En YouTube estamos como Lado B Monterrey también. Ahí nos pueden encontrar. Ahí pueden encontrar algunas entrevistas. Y ahí vamos anunciando los programas, ¿no? También. Ajá. Participan mucho en las ferias, ¿no? Y de libros, ¿no? Sí, en la feria del libro actualmente de la en universidad, la UNLER, Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿A qué autores entrevistaste, por ejemplo, que podamos toparnos ahí en tus redes a escuchar por ejemplo? Fíjate que esta última UNLER estuvo muy enfocada a la poesía. Va. Entrevistamos por ejemplo, a la ganadora del premio Minerva Margarita Villarreal. Uh-huh. Anaí Guzmán, ella es boliviana, ganó el premio de poesía. Entrevisté también al ganador del premio nacional de cuento José Alvarado, Paul Medrano, ¿no? Sí. Mi padre autor, por cierto. Y así, ¿no? Mucha poesía, sobre todo. Brendo Ríos, también poeta. En fin, mucha poesía esta última UNLER. Pero pues regularmente hay cuentistas, hay novelistas, y cubro la UNLER cada mes de marzo, y en octubre la Feria Internacional del Libro del Tecnológico de Monterrey. O sea, andas rolándote ahí Pues las ferias de libros son los eventos importantes para mí, porque ahí es donde podemos encontrar pues mucha conexión con los escritores, sí, ¿no? Exacto. ¿No? La diversidad literaria, por decirlo, ¿eh? Sí, y bueno, pues hablar y sabes todo que aparte vienen muy dispuestos, o sea, está padre entrevistar y charlar con los escritores porque vienen a eso, ¿no? Y vienen con esa visión con madre de participar y al final de cuentas contigo. Es padre vender tu libro, va a vender tu obra, ¿no? Porque vienen con mucha disposición, o sea, incluso escritores ya muy reconocidos, plumas que venden muchos libros en editoriales muy grandes, se sientan contigo y vienen y órale, tienes media hora y platican contigo muy abiertamente, con mucha disposición. Difundiendo su obra. Difundiendo su obra, y saben de lo que se trata una feria del libro, ¿no? Saben que es el momento de hablar de su obra, saben que es el momento de transmitir. Y aparte realmente la palabra feria, ¿no? Sí.
Y creo que hay una cultura en ese sentido, ¿no? A veces pasa que hay músicos, sobre todo los más... me tocó cuando entrevistaba músicos pues más reconocidos, con más fama. Sí llegan a veces con una actitud de, ¿no? De no querer charlar tan abiertamente o te cuesta, ¿no? Te topas de todo, Ajá. pero siento que hay más apertura en la literatura, sobre todo en los escritores. Es muy raro de hecho, creo que nunca me ha pasado que algún escritor no venga como con la actitud de querer hablar, ¿no? Simplemente pues no dan entrevistas, ¿no? No O sea, van, hay quien dice, no, pues yo no voy a dar entrevistas. Me dijeron que viniera, además vengo porque me dijeron. O hacen 2 o 3 Imagínate. entrevistas para medios nacionales o el norte, por ejemplo, aquí, Ujú. y ya, ¿no? Pero no. Pero los que se sientan a hablar contigo lo hacen con una gran disposición y una gran apertura. Sí, sí he escuchado tus entrevistas y regularmente me llama la atención que volviendo al rock, volviendo a la música, les preguntas cuáles son tus 3, algo así, música que escuchan, autores. Bueno, sí, pues como el formato es música y libros, pues a los escritores trato de... ¿Cuál es la pregunta? Así que la última que le dices acerca de los... Hablamos de primero, lo que están hablamos escuchando. primero del libro, ¿no? Sí, sí. Hablamos Ajá. primero del libro, No, ya el les último. hago unas preguntas acerca de cómo surgió la historia. Y llega un momento, quizá en la mitad, quizá un poco más adelante de la entrevista, en la que yo les digo, de hecho, antes de empezar las entrevistas yo les pregunto, ¿no? Ajá. ¿Te gusta la música? No, hay quien te dice, no, a mí no me gusta la música, no, Nada más yo escribo. nunca escucho música. Ajá, sí, a ellos vale. no les pregunto. Y es válido. No les- O sea, tú les preguntas antes. Sí, antes. ¿Te qué gusta la loco. música? La mayoría te dice, sí, me encanta, ¿no? O sea, todos los días escucho música. Y es sorprendente también. Entonces ya yo les digo, bueno, mira, el formato de la entrevista que te voy a hacer, vamos a hablar de tu libro primero, pero me gusta preguntarte cosas, hacerte unas preguntas musicales. Y hay gente o hay escritores que inmediatamente me dicen, no, espérame, pero yo no soy especialista en música. Le digo, no, o sea, quiero conocer tu historia musical. ¿Qué es lo que más. escuchas? ¿Qué es lo que has escuchado a lo largo de tu Ajá, vida? ajá. ¿Cómo ¿Qué te ha más te ha marcado la llamado la música? atención? Hace rato me preguntabas qué importancia tiene la música. En la comunidad. Bueno, eso es lo que aplico con ellos, ¿no? Con mis Ya. entrevistados. ¿Cómo ha influido la música? ¿Qué ha significado la música para ti? ¿Cómo te transmitieron a ti la música, ¿no? La primera pregunta que les hago es esa, ¿no? Ajá, órale. ¿Cómo fue la primera vez? ¿Cuál fue la primera vez obviamente no la primera, pero las primeras veces que escuchaste música? Que ellos tuvieron una ¿Dónde fue? sensación más. ¿Dónde fue? ¿Dónde estabas? ¿Quién, por medio de La quién madre, te psicólogo transmitió? de la música, Fede Aguilera. Oye. Sí, aquí, en Besitos. Entonces lo primero que te dicen es pues sus padres, sus abuelos, cuando yo regularmente, sus estaba ahí, hermanos, mi abuelo ¿no? escuchaba Montañeses del Álamo. Sí, bueno, los locales, los que son de acá, ¿no? Pues me ha tocado entrevistar Ramón Ayala o bueno, Lalo obviamente gente de la Mora. Ciudad de México, de otros países. Pero a mí me llama la atención que también yo a través, en lo personal, siendo de Marranistán, llego aquí a Nuevo León, escucho a veces tu programa en el lado B y me llama la atención y he conocido bandas autores que digo, PJ Harvey, ¿no? Y he escuchado que alguien le dice, PJ Harvey. Es que exactamente esa es la idea. ¿Sabes por qué? PJ Harvey. Pero ¿sabes por qué? Yo me acuerdo mucho de las entrevistas que le hacían a Julieta Venegas, por ejemplo. Que tú también hiciste una entrevista a ella, ¿no? No, solo cuando estaba en Sonorama lo único que pude fue que me diera un saludo para Sonorama. Ya. No, pues era así como que, ¿no? Es lo que te digo, no hay como, para los medios pequeños no hay así como, Ajá. a veces se da, a veces no, ¿verdad? Pero bueno, yo leía sus entrevistas, porque pues era mucho de leer revistas. ¿Dónde salían sus entrevistas que tú leías ahí? ¿Qué revista? Pues en La Mosca. La Mosca, La Roca. No. En Lengua, más bien, Lengua. ¿no? La revista de Jardiel Padilla. Un saludo a Jardiel Padilla. Saludos a Jardiel. En ese tipo de revistas. Ella terminaba hablando de literatura, ¿no? O sea, de hecho, de su primer disco, por ejemplo, y volvemos a eso, hay un libro, una canción que se llama Andamos Huyendo, que está basada en un cuento de Elena Garro que se llama Andamos Huyendo, Lola. Qué loco. ¿no? No hay una canción que se llama Antes,
que está basado en una novela de Carmen Boullosa que se llama Antes, ¿no? Qué chingón. Y así, ¿no? Entonces entrevistaban a Julieta Venegas y Julieta Venegas siempre acababa hablando de literatura. Antes de que Murakami fuera así como el super boom que es ahora, yo me acuerdo a ella hablando de Murakami, ¿no? Y yo por medio de ella conocí a Elena Garro, conocí a Carmen Bullosa, conocí a Murakami y conocí a muchos escritores. Qué chingón. O sea, de eso también, a cierto punto, lado B, como lo mencionas, comparte esas emociones y las transmite a la sociedad o al chofer que maneja un ¿sabes qué? Transmetro, ¿no? Es que sabes qué? Que la banda que lo escuche. Hay muchos escritores que no tengan sus audífonos. Que son muy melómanos. O sea, hay escritores que son... O sea, escuchan muchísima música. Entonces, al momento de que tú los entrevistas y ellos empiezan a hablar de música, no, pues comparten. Y cada uno de su época, ¿no? Por ejemplo, Imanol Canellada, que él es de Donosti, ¿no? Como los de Duncan Du, ¿te acuerdas? Luego él vino a vivir a Hermosillo y ahorita creo que vive en Aguascalientes. Él escribe novela negra. Y cada que lo entrevisto... él sí habla mucho de esa época, ¿no? De Radio Futura, de Duncan Du. De hecho, hay una novela que uno de sus personajes es un detective y se la pasa escuchando a Radio Futura y a Duncan Du y a todas esas bandas, ¿no? Entonces, hay novelas o hay libros que están así como pintados para el formato de la entrevista que yo hago, ¿no? Entonces, los escritores, es a lo que voy, te pueden recomendar muchas bandas que a lo mejor no conoces. Exacto. Y al momento de la entrevista tú escuchas y luego vas y los buscas, ¿no? Y eso va conectando con música, con libros. Y eso te puede llevar y hasta muchos senderos, hasta ¿no? Músicos comerciales, ¿no? Como Juanes, ¿no? Que mencionaba, claro, que le recomendaba mucho a Pat Metheny, que Pat Metheny es un guitarrista de jazz. Y después al que no conoce, chingado. Y al que le gusta Juanes, como un ejemplo a lo que mencionas, busca Pat Metheny en YouTube, ¿no? Algo más inmediato. Sí, una vez entrevisté, por ejemplo, Pat Metheny, no mames, está con madre. A Eli Guerra. Y Eli Guerra me recomendó un libro que se llamaba Manual para la limpieza de Lucía Berlín. Y lo empecé a leer y estaba buenísimo el libro, ¿no? Eli Guerra también lee mucho. Me tocó entrevistarla una vez y me recomendó 2 o 3 libros. Y así, ¿no? O sea... incluso para mí mismo, ¿no? Sí, pues digo, son experiencias muy personales, muy intimistas hasta cierto punto. Y qué chingón que aparte que te gusta a ti, pero lo transmites a la comunidad, no cultural o cultural, contracultural, o lo que tú quieras. Y eso es, en lo personal, es muy importante, ¿no? Y también Besitos de Lagartija se trata de compartir, ¿no? Claro. De compartir, a través del lado B, Besitos de Lagartija, Taller Abierto, López Moya, que hay una expansión, hay espacios alternativos que fuera de la televisión local, que se dan y de cierta forma pues hay que hacer ruido para que las demás personas ajenas, por decir de una manera, a la literatura, conozcan y se interesen y a lo mejor un camino que no conocían y les guste. Ay, güey, lo escuché en el lado B, como mencionas hace rato, los autores. Cabrón, y ha funcionado, digo, es la aportación que uno puede dar, ¿no? A través de los medios alternativos y culturales independientes, ¿no? Claro. Bueno, estos Besitos de Lagartija, ya para despedirnos, algo que quieras agregar, Fede Aguilera, aparte de que escuchen a Fede Aguilera por el 89.7 todos los martes en Radio Universidad Autónoma de Nuevo León, de 7 a 9, por el 89.7, también hay un link que se transmite ahí por vía Facebook, a los que no van manejando. Claro, ¿verdad? En la página de la universidad. Algo que nos quieras agregar, que nos quieras decir, no sé, aquí a toda la gente que pues, está acá en Besitos de Lagartija, todas las personas, ¿no? Pues nada, o sea, que no pierdan la curiosidad, ¿no? Que siempre sigan buscando, que siempre mantengan ese gusanito de no conformarse con lo que ya fueron o con lo que ya escucharon, y también que siempre hay nuevas formas de hacer las cosas, nuevos caminos, ¿no? Que no todo es una estructura o un sendero ya trazado, ¿no? Siempre hay maneras de diversificar todo, y en base a eso pues podemos encontrar
mucha música y mucha literatura en todas partes, que vayan a las ferias del libro, ¿no? Que lean mucho, que escuchen mucha música. Para la mente, ¿verdad? Para el cerebro, que se entrene ahí, claro, que se foguee, que no se duerma. Claro. Eso es importantísimo. La imaginación. ¿No? Y denle una oportunidad a las radios universitarias, a las radios culturales. Hay muchos eventos, por ejemplo, aquí en Monterrey, Nuevo León, que hay mucho teatro. Hay muchos cines, tenemos una cineteca, ¿no? Hay que aprovecharla. Raza, hay cineteca. Hay cineteca. Para que no sabe, ¿verdad? Hay ¿Dónde está la cineteca, Fede? Pues dígale a todas las personas para que y es buena onda. Sí, ahí está no la cineteca, ahí está el Teatro de las Artes. ¿No la difunden o qué chingados? Está el Teatro de la Ciudad, la Sala Experimental, está la página de Conarte, la página de Cultura UANL. Exacto. Y ahí van a encontrar un montón de eventos, un montón de maneras. Ustedes píquenle. De vivir. Aunque no sean artistas, vayan, es padre. Los artistas, pues no tienes por qué serlo, ¿no? Sí, eso es lo que no, es que ni ser intelectual, ni ser artista, ¿no? Yo creo que la música, la literatura, las artes teatro, todo son para todos, ¿no? Son para todos y no tiene por qué ser elitista culturalmente hablando, ¿no? O sea, todos podemos acceder a ello, ¿no? Y esta aura así como de intelectual, ¿no? Sobre el arte hay que quitarla, ¿no? O sea, no, por favor, no la quites, Fede. Cualquiera puede ser. Y las artes tampoco no nada más están dedicadas a los artistas, ¿no? Claro. A los músicos, a los escritores, a los eruditos, a los teatreros, ¿no? Sino es para el público en general, el que va caminando en la calle, el que va en el transporte, en su auto. Todos podemos disfrutar del arte, ¿no? Hay que quitarle esta onda tan intelectual que a veces en la que caemos, ¿no? Ajá, exacto. Y hay que hacerla para todos, ¿no? Las calles y todo esto. De hecho, cuando te lees, por ejemplo, un libro de la novela del perseguidor de Julio Cortázar y habla del metro, de un saxofonista que le gustaba mucho Charlie Parker y era alcohólico y se le olvida el saxofón abajo de un asiento, ¿no? Entonces, son cosas cotidianas que, como mencionas, que no tienes que ser artista para que digas, ay, güey, no mames, a mí me pasó, y se empieza a identificar la banda. Claro. En la literatura, ¿no? No, y por ejemplo, en radio, lado B, por ejemplo, no, pues yo no busco llegar a que me escuche los escritores o los músicos. O sea, yo creo que la gente que decimos, ¿no? La que es de a pie, que conozca la literatura, que conozca algún autor y que se conecte con él, ¿no? Hacia esa gente sí es a la que me gustaría llegar, ¿no? No a satisfacer los gustos no, él no sabe. De la intelectual. Él no sabe, ¿no? Pues no, pues la onda es acercarlo a la banda, ¿no? A la ironía. raza, ¿no? Y que les llegue a ellos lo que está pasando, ¿no? Y es tu aportación como programa, ¿no? Exacto, eso sería. Bueno, muchas gracias, Federico Aguilera. Gracias. Rodríguez. Wow. Gracias. Descubierto. Gracias por la invitación. Muchas gracias a toda la banda. Suscríbanse y sigan apoyando todos estos movimientos. Bueno, voy a mencionar como movimiento cultural, o movimiento de rotación, o movimiento de estiramiento de cadera. De yoga. Estos besitos de lagartija. Mi nombre es Mariano Betancourt y yo me tengo que ir a Marranistán. Y gracias, Emos, que está ahí atrás del lente, que nos hace el gran favor de soportar y aguantar. Y manden este video a las personas que les caigan mal. Va a estar Federico Aguilera. No. Mándenselo. Que el pinche Mariana me caga. Mándaselo para que le cague más, ¿no? Perdón, hombre, es una controversia muy de mercadotecnia. Claro. Muchas gracias. Inversa. Sí, haz de cuenta, ¿no? Muchas gracias. Mi nombre es Mariano Betancourt. Estuvo de invitado Federico Aguilera Rodríguez de Lado B. Escúchenlo. 89.7 de FM todos los martes de 7 a 9. Radio Universidad Autónoma de Nuevo León. Y muchas gracias por su atención y un besito. Y Marrano Verde también les manda un besito. Estamos aquí en Lado B de Besitos de Lagartija. El Lado B de Besitos de Lagartija con un poema que voy a leer acá, Mariano Betancourt,
de Xavi Bortoni, de su poemario Amor que baila en las axilas de un cerdo. Quedó agotado y es el único ejemplar. Estamos en la guitarra, nuestro querido amigo del lado B, ahora sí del lado B de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Federico Aguilera Rodríguez. Y mi nombre es Manuel Betancourt, de Besitos de Lagartija, y voy a leer un texto del poemario de Xavi Bortoni que se titula Amor ponzoñoso. Andan sueltos, queriendo ser visto entre multitudes, salvando a cuanta mierda sale a su paso. A veces prefiero quedarme sentado bebiendo cerveza y no pensar en nada. Dejando que el mundo siga pudriéndose como hasta hoy. Entre vegetarianos, carnívoros, travestis, suicidas, putas y farafaras. Bares que huelen a orines, andan sueltos entre las redes sociales, víboras, serpientes, cascabel. Andan sueltos entre las piernas carnosas de mi vecina, entre la peste del arroyo por donde vivo, entre droga y semilleros, entre periódicos y porno. Sigo aquí, soy un mediocre que no sale de casa, nada que hacer, solo añoro aquellos días viejos y maravillosos donde solía andar en mi patineta. En la feria ya es hora de cerrar, tus caballos dejan de girar, puedes recoger tu amor hasta mañana. Pero un hombre de gris aún sigue ahí, tiene algo y quiere algo de ti, que te vaya bien, mis carrusel, aquí ya no pinto nada. Volverás cuando estés limpia y yo no te haga falta. Gritaré lleno de orgullo tu nombre en el andén. Y la gente aquí te podrá decir que el que algo quiera conseguir lo hará con sudor y con trabajo duro. Pero en la ciudad nadie sabe más que aquella que los ve girar. Tú haz tu papel, mis carrusel, que ellos harán el suyo. Volverás cuando estés limpia y yo no te haga falta. Gritaré lleno de orgullo tu nombre en el andén. Volverás cuando estés limpia y yo no te haga falta. Gritaré lleno de orgullo tu nombre en el andén.
Muchas gracias. Esto es Besito de Lagartija con Federico Aguilera y su amigo, ya me colé, Sai Bortónica. Ya Marino Betancur ya se fue. Gracias.